¿qué ha pasado con mi vida en 4 años? En 4 años, desde que comencé a llegar a la iglesia, yo ya les he platicado, vine por la invitación de Alfredo. Alfredo y yo trabajamos juntos. Alfredo es el esposo de Martita, él está en alabanza y tiene muchos años aquí en la iglesia, es un pilar de la iglesia. Él siempre me invitaba a la iglesia: Jackie, te invito a la iglesia, Jackie, vamos a la iglesia. Y yo siempre le decía: no, gracias, no, gracias, no, gracias, no, gracias, no, gracias. Pero él siempre, siempre, siempre andaba hablando de Dios, siempre estaba orando, siempre daba gracias por los alimentos, siempre estaba con una actitud muy positiva, siempre muy amoroso, muy amable. Y eso comenzó a levantar un poco de sospecha en mí. Decía yo: este señor, ¿será que viene tomado o qué trae? Que siempre anda alegre. Hasta que yo le pregunté, le digo: bueno, Alfredo, usted que nunca no tiene problemas, o porque siempre pasa contento y siempre pasa hablando de Dios, no tiene con ganas de decirle, no tiene vida, no tiene qué hacer, o qué pasa, en qué nube vive, en qué planeta, para subirme yo y irme a ese planeta también. Bueno, en ese momento él siempre me decía: no, es que Dios es bueno, yo solo eso te puedo decir, y que con Dios los problemas son fáciles. Y yo decía: bueno, pues me enojaba, decía: este señor no se calla, este señor habla hasta por los codos, este señor siempre decía algo, ¿no? Pero ¿qué creen? Gracias a ese señor hablarme todo el tiempo, y gracias que nunca se rindió, ni se cansó, ni se ofendió, porque nunca se ofendió. Yo no crean que le decía amablemente no gracias, yo me enojaba, le dejaba de hablar, y era muy incómodo trabajar juntos con alguien que ni siquiera te estás hablando, porque te cansan, ¿no? Pero él me decía: es que el amor de Dios, y es que el amor de Dios, y el amor a Dios, y el amor a Dios, me dijo, nos convence, nos hace amar a los demás, y nos hace no ofendernos. Me acuerdo que esa vez casi quería cachetearlo, porque me dijo: y nos hace no ofendernos, yo por eso te sigo amando, y no me ofendo de las caras que me haces, no me ofendo de las palabras que me dices, ni del tono con el que me hablas. No, pues yo decía: no, este señor sí no es de este planeta. En ese tiempo, yo les he platicado anteriormente, mi hijo ahora ya va a cumplir 9 años el próximo mes. Él fue diagnosticado, él estaba muy enfermo, vivíamos casi en el hospital. Él fue diagnosticado con una malformación en el cerebro y con otro problema, un síndrome. Él nació básicamente con los huesos de su mollera unidos. Esos no se tienen que unir, o no tiene que nacer un bebé con esos huesitos unidos. Para hacerles todo corto, básicamente los doctores, pues la solución era operarle la cabeza, rajarle desde su frente hasta atrás, separarlo y arreglar lo que había que arreglarle. Eso era en la parte de salud de mi hijo. En la parte de salud mía, pues un desorden, depresión, celos incontrolables, en las finanzas terriblemente mal, súper endeudados, trabajando en un trabajo donde no quería estar. Teníamos un supervisor poco amable, pedía las cosas a grito casi, y no quería hacer eso, no quería hacer lo que estaba haciendo en ese momento, pero yo pues en ese entonces no pensaba en otra cosa más que en todos los problemas que estaba viviendo. En el matrimonio, al punto del divorcio, mi pobre esposo, con el que gracias a Dios ya cumplimos 10 años de casados, aunque estamos haciendo de cuenta que casados solo son 4, porque 4 años que tenemos viniendo a la iglesia han sido los mejores años, porque estamos aprendiendo. Pero él, incrédulo hasta el cansancio, pues no creía en Dios, tantito peor. Llego a la iglesia y recuerdo que estaba la hermana Maris, la hermana Celia, a lo mejor y ni se acuerda la hermana Celia, la hermana, estaba Alfredo, estaba Martita y la hermana Mari Iriarte. Llego llorando, saliendo del hospital de emergencias, nos dicen: ok, vengan en 2 días para programar la cirugía del niño. Y llego ahora sí desesperada, acordándome de todo lo que Alfredo me decía. Dije: bueno, pues vamos a ver si este Dios sí es cierto que hace todo lo que Él dice que hace, todavía con esa actitud. Llego quebrantada, traigo al niño, le hacen oración, y yo me acuerdo que la hermana Maris me dijo algo que a mí me impactó y me cambió la
O sea, se me quitó el berrinche de no venir a la iglesia. Me dijo, el niño ahorita no tiene fe a esta edad, Luisito estaba bien chiquito. Me dice, pero la fe tuya y la de su papá, que son las personas en autoridad sobre él, es la que va a mover a Dios. Y obviamente, pues me quedé pensando en eso. Comencé a venir en ese entonces ya comencé a venir a la iglesia a todos los servicios sin parar. ¿Y qué comenzó a pasar? Leo la parte, creo que voy a ir a otra escritura primero. ¿Me puedes poner Primera de Pedro? Me traje las notas equivocadas. A ver, Isaías 53, si no me equivoco, ¿verdad? Isaías 53. Leo la parte de lo que Dios ha hecho por todos nosotros. Y no sé si a mí la parte, porque fue mi hijo, porque no pensaba tanto en la salud mía, en ese entonces yo pensaba en la salud de mi hijo. No sé si fue eso lo que me movió a aferrarme y a creer con todo mi ser de que Dios lo había sanado o qué fue. Dice, ¿le puedes subir, por favor? Más. Ahí. A ver, baja tantito. El 3. Puedes poner palabra de Dios para todos. Y más arriba. Ok, más arriba, poquito más. Oh, no, ya, está bien. Desde el 3. La gente, está hablando de Jesús, la gente lo despreció y hasta sus amigos lo abandonaron. Era un hombre lleno de dolores y conocedor del sufrimiento. Y como a alguien a quien otros evitan, lo despreciamos y no pensamos que fuera alguien importante. Verdaderamente Él, hablando de Jesús, soportó todos nuestros sufrimientos y cargó con todos nuestros dolores. Aunque nosotros pensamos que Dios lo había castigado, golpeado y afligido, en realidad Él fue traspasado debido a nuestra rebeldía, fue mayugado por las maldades que nosotros hicimos. El castigo que Él recibió hizo posible nuestro bienestar, sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. En otra traducción dice que por sus heridas fuimos nosotros curados, sanados. ¿Qué quiere decir eso? Que toda enfermedad, no hay enfermedad. Una de mis convicciones, algo de lo que yo estoy 100% convencida, es de que Él cargó con toda enfermedad y no me importa el nombre. Él cargó con toda enfermedad. Lo he visto en mi hijo, lo he visto en mi vida, lo he visto en la familia de mi madre. He visto que aunque yo esté aquí, mi fe funciona en El Salvador. Dios es tan poderosa su palabra aquí como es poderosa allá. He visto en mi hermana, he visto la sanidad divina en muchas vidas para comenzar en la mía, en la de mi familia, en la de mi hijo. Primera de Pedro 2. Otra de las cosas en las que estoy 100% convencida es que ¿es 3? Primera de Pedro. Sí, es 3. Primera de Pedro 3:1. En mi matrimonio, como les decía, mi esposo pues incrédulo, pero incrédulo. No creía en Dios, no crecimos nosotros bueno, yo crecí yendo a la iglesia, a misa, yendo a la iglesia católica. Él no creció en nada, en ninguna religión, en ninguna iglesia, nada que ver con Dios. Y es muy diferente una relación cuando una persona no cree en Dios o cuando las dos no creen en Dios, es tantito peor porque ni uno cede ni el otro tampoco y los dos
están jugando a ver quién gana, a ver quién tiene la razón, y es un infierno. El vivir así es un infierno. El vivir con celos, el vivir con dudas, el vivir no es vida. Entonces, yo no puedo decir que yo he sido la que ha provocado. Yo no puedo decir, Jackie, bien hecho, tú eres la que ha hecho todo esto posible. No, el que ha hecho todo posible es Dios, el que transforma es Dios, todo depende de nuestra relación con Dios. Yo estoy 100% convencida que si alguna área de nuestras vidas anda un poco mal o no estamos viendo lo que Dios dice al respecto, es porque todo regresa a la relación que tenemos con Dios. Todo regresa a si obedecemos lo que Él nos dice que obedezcamos, todo regresa y todo eso nos lo da Él. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, y que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces Él nos da la fe, Él nos da el que nosotros creamos. Pues nada más es bien fácil, es creer a lo que Él dijo. La palabra a la que se cree es lo que Él dice, no es mi palabra la que está en juego, es lo que Él dijo, a ver si es cierto. Entonces, si nos aferramos a creer con todo nuestro ser y no movernos, no importa qué pase a nuestro alrededor, no importa qué digan las circunstancias, no importa qué diga lo que nuestros ojos ven, y nos ponemos y nos aferramos a lo que Dios dice, pues lo que Dios dice se hace realidad bien rápido de enfrente de nosotros. Y lo que a mí más me impacta y lo que más me encanta es que de Dios no depende cuando vemos el resultado que Él dice. El resultado, si nosotros lo queremos ver pronto, es fácil, hay que creer pronto. Nosotros determinamos qué tan rápido vemos los resultados que la Biblia dice. Es tan fácil, Él ya dio su vida, Él ya murió por todos nuestros pecados, Él ya murió por todas nuestras enfermedades, Él ya se hizo maldición para que nosotros seamos bendecidos. Entonces, todo lo difícil ya lo hizo. Es como un examen de la escuela bien difícil, pero con el libro abierto, con las respuestas. Ya todas las respuestas Él nos las dejó en su palabra. Ya Él no va a regresar, no va a volver a dar su vida por nosotros, ya la dio. Y que ese sacrificio, yo quiero que ese sacrificio sí valga la pena. Yo quiero que ese sacrificio sí yo esté viviendo los resultados de lo que Él ya hizo. Yo no quiero vivir un día desperdiciando cada gota de sangre que Él derramó por mí. Yo no quiero vivir ni un día desperdiciando cada sacrificio y cada cosa que Él hizo para que yo esté bien. Yo no quiero vivir desperdiciando ninguna palabra de la que Él ha dicho. No he leído toda la Biblia hasta ahorita, pero quiero que poquito a poquito lo que voy leyendo, quiero que esa palabra verla realizada en mi vida, poco a poco. Ok, con respecto a mi esposo, a mí se me hacía ilógico creer que con el comportamiento de alguien Dios cambiaba a una persona. Yo les he compartido anteriormente que yo a mi esposo yo nunca lo invité a la iglesia, yo nunca le dije, es que la Biblia dice, aunque yo ya estaba comenzando a aprender lo que la Biblia decía. Nunca le dije, es que eres un pecador, es que arrepiéntete, es que nunca le dije nada de eso. Yo acepté a Jesús como mi Señor y mi Salvador, acepté que Él murió por el perdón de todos mis pecados, acepté que yo no sabía nada, acepté que yo estaba muy mal, que yo necesitaba de Él, y Dios comenzó a manifestar en mi vida de una manera tremenda. Comenzó a restaurar relaciones, comenzó a sanar, y como dice acá, 1 de Pedro 3:1, dice, deberes de los casados. Todo ese capítulo, todos los que están casados, por favor, léanlo, pero aplicándolo para ustedes, no aplicándolo a la pareja, y ya Dios se encarga de lidiar con la pareja. Dice, de la misma manera, esposas, obedezcan a sus esposos. Si algún esposo no le cree a la palabra de Dios, podrá ser convencido sin que le tenga que decir una sola palabra, sino a través de la conducta de ustedes. Eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte porque lo que yo pensaba era, no, pues hasta que tú cambies yo voy a cambiar, hasta que tú dejes de estar de contestón yo no contesto, y hasta que tú dejes de estar de necio yo no te voy a dejar de molestar, y hasta que tú, pues la verdad es que yo y él, no podemos cambiarnos a nosotros mismos. El único que nos cambia es Dios, y nos cambia a través de su poderosa palabra.
Dios nos cambia según el conocimiento que nosotros vayamos teniendo, Él nos va cambiando y según la relación que tengamos con Él. Si me llevas a Juan 15, este es mi capítulo de la Biblia preferido. ¿Por qué? Porque no podemos hacer nada sin Dios. No podemos esperar que Dios nos ayude cuando nosotros lo ignoramos. No podemos esperar, esto es lo que yo he vivido. Yo no puedo esperar que Dios me proteja cuando yo ni siquiera sé qué tiene que decir al respecto a la protección. Yo no puedo esperar que Dios me cambie si ni siquiera me importa lo que dice su palabra, si ni siquiera me importa conocerlo. Entonces dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cuida. Él corta todas mis ramas que no dan fruto, poda y limpia cada rama que da fruto para que así produzca más. Mi mensaje ya los ha limpiado a ustedes. Es el mensaje de Dios el que nos cambia, el que nos limpia. Es el mensaje de Dios el que nos quita todo lo inservible de cada área de nuestra vida. Es el mensaje de Dios. Si hay en alguna área en la que no estamos produciendo fruto, es el mensaje de Dios el que se encarga de cortar esas ramas para que demos más fruto. Y el fruto lo produce la palabra de Dios. El fruto no lo producimos nosotros solos, lo produce lo que conozcamos de la palabra. Versículo 4: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Ninguna rama puede dar fruto si está sola, sino que tiene que estar unida a la vid. Igual sucede con ustedes, no pueden dar fruto si no se quedan en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto, pues separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Pero el que no permanece en mí será desechado como una rama inútil que se seca. Después se recogerán las ramas secas, se echarán al fuego y se quemarán. Si ustedes permanecen en mí y son fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Ustedes darán honra a mi Padre dando mucho fruto y así demostrarán que son mis seguidores. Yo les he amado como me ama mi Padre, permanezcan en mi amor. Esta es la parte más importante. He obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. De la misma manera, si ustedes obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. La parte más importante es creer, aferrarnos con todo nuestro ser a lo que Él ha dicho se hará y luego nuestros ojos lo verán y hacer nuestra parte. A mí me impacta mucho la mujer, todas las historias bíblicas, la mujer del flujo de sangre. Ella estaba convencida, porque ya había escuchado de Jesús, ella estaba 100% convencida de que si ella tocaba, aunque sea el manto, el velo, ella iba a ser sanada. El estar convencida, el creyó en lo que escuchó de Jesús, el estar convencida de que si tocaba el manto iba a ser sanada, ella no se quedó parada a que Jesús llegara y la tocara. Ella caminó hacia lo que ella se propuso. Ella caminó hacia a la parte de la que ella estaba convencida. Entonces caminó hacia entre la multitud, tocó el velo de Jesús y fue sanada. Entonces yo estoy 100% convencida de que al estar convencida, nadie nos mueva de ahí, no importa que vean nuestros ojos alrededor, y comenzar a caminar y hablar conforme a lo que esperamos, conforme a lo que ya estamos esperando, porque todos sabemos que en el poder de nuestra lengua está el poder de dar vida y dar muerte. Así es que comenzamos a hablar respecto a lo que esperamos y Dios se encarga de que lo que nosotros esperamos, Dios se encarga de la parte más difícil, de hacerlo realidad, de hacerlo posible. ¿Y qué les puedo decir? Vengan con la expectativa elevada para que cada palabra que escuchen desde el púlpito o cada palabra que lean en su Biblia les produzca. La palabra es poderosa para producir resultados cuando la creemos, nos aferramos y caminamos en eso. Amén. Gracias por su atención. Ahora viene la hermana Maris. Hermanos, muy buenas noches. Primeramente, gracias a nuestros pastores por la oportunidad de darnos
el privilegio de poder compartir lo que nosotros creemos, lo que estamos convencidos, y es un gran honor para mí poder estar delante de ustedes. Yo pienso que muchos de ustedes ya saben, creo que cuál es en lo cual yo estoy muy persuadida, muy persuadida, y es acerca de Hechos 16:31. Cree en el Señor, Hechos 16:31 dice: y ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Hay muchas otras partes de la palabra de Dios en las cuales yo estoy muy convencida, muy persuadida, pero esta noche quise tocar algo muy importante, Hechos 16:31, algo muy importante para todos nosotros como padres. Aprendí del pastor Ernesto en una clase que tuvimos, todos los que deseamos enseñar, predicar, estar en este púlpito, y él nos dijo algo que es muy cierto. La mejor manera de enseñar algo es cuando la gente te puede ver y puede decir si es cierto lo que está enseñando. Esa es la mejor manera. Y yo estoy convencida de que muchos de ustedes que me conocen saben que lo que yo en este momento les voy a enseñar está reflejado en mi vida, en la vida de mis hijos, en mi familia. Y yo le doy gracias a Dios por eso. No crean que desde que yo empecé con el Señor hace muy chiquita, de 10 años, ya muchos de ustedes conocen mi testimonio. No crean que yo siempre estuve convencida, porque no tenía niños, cuando yo tenía 10 años no tenía hijos, pero sí me repetía yo que cosas que yo veía, especialmente en mis padres, en mi hogar, cosas que yo veía que a mí me hacían sufrir, yo siempre me repetía, mis hijos no van a sufrir así, a mis hijitos yo no les voy a hacer eso, desde muy chica, ¿no? Eso es algo que siempre tuve en mi mente y en mi corazón. Entonces, cuando fui creciendo, pues ya tuve mis hijos y todo, y sí, siempre estuve muy atenta a enseñarles las cosas de Dios desde muy chiquitos. Y cuando yo entendí bien el versículo de Hechos 16:31, para mí eso lo tomé yo como una promesa. Y toda promesa siempre tiene una condición. Vas a tener esto si esto haces, ¿no? Entonces, yo empecé a ver qué es lo que yo tengo que hacer. Ya está hecho todo. Ya el Señor lo hizo en la cruz. O sea, nosotros no tenemos que hacer nada para que lo que dice la palabra de Dios se cumpla. O sea, ya está hecho, pero para que se haga efectivo en nuestras vidas, hay cosas que nosotros sí tenemos que hacer, ¿no? Ahora, todas las promesas que tenemos en la palabra de Dios tienen una condición, y esto es una promesa, ¿no? Entonces, yo lo tomé como una promesa, porque si el versículo de Hechos 16:31 fuera una ley, entonces como ley se cumple. Uno acepta al Señor Jesucristo y ya, los demás, todos son salvos. Y así no es. Así no es. Yo he visto casos de familias que la mamá o el papá eran creyentes y muchas de su casa pues se perdieron, murieron. Acuérdense que yo tengo más de 60 años, yo he visto muchas cosas, ¿no? Entonces, no es que ya yo acepté a Cristo y entonces toda mi familia ya se va al cielo junto conmigo. No es así. No es así. No es una ley que se va a cumplir, es una promesa que tenemos que alcanzar. Y la ventaja es que las promesas nos persiguen y nos van a alcanzar. Pero para que esa promesa nos alcance, tenemos que estar en el lugar correcto. ¿Sí? O sea, no es que podemos andar por donde sea y la promesa ahí, Juan, nos alcanza. Así no es. Qué bueno fuera que así fuera, pero no es así. Entonces, no es que nosotros tengamos que hacer algo para que nuestra familia se salve, pero sí tenemos que obrar en fe, y la fe sin obras es muerta. Entonces, nos tenemos que como padres echar a la tarea de buscar, ok, ¿qué es creerte, Señor? ¿No? Entonces, cuando nosotros empezamos a creer en alguien, independientemente que sea Dios, si creemos en alguien y lo que esa persona está enseñando nos va a dar un buen resultado, ¿qué vamos a empezar a hacer? Vamos a empezar a investigar qué es lo que tengo que hacer para que lo que esa persona me está prometiendo sea efectivo en mi vida.
Y eso es lo que tenemos que hacer con la palabra de Dios. Ahora, yo no creo que para nosotros, acá no todos son padres, pero sí, por ejemplo, las niñas que están aquí van a ser madres, el jovencito, Ricardo, Isaac, Marcos, ellos van a ser padres en algún momento. Edson, todos los jovencitos y las niñas que están aquí. Entonces, qué bonito sería, y yo les animo a los jóvenes, que ya desde ahora empiecen ellos a formar en su corazón el hecho de que cuando tengan sus hijos, ellos también tienen que ser salvos. Tienen que. Entonces empiezan a formarse esa idea, a meter eso en su corazón. Y desde chicos van a empezar eso. Ahora, yo no les voy a, como les dije al principio, yo no les voy a decir que desde un principio yo creí, siempre creí. No, hubo muchas etapas en mi vida en que yo no estaba tan convencida de eso. ¿No? Pero tanto ahondar en esto y empezar a creer, como dijo Jackie, o sea, lo que crees es lo que funciona. Dios se mueve por nuestra fe, no por lo que lloramos. Yo he visto mamás que andan perdidas, pero cuando tienen un problema, los hijos corren a llorar, ore por mi hijo, ore. Pero después pasa el problema del hijo y siguen dando la rienda suelta a todo lo que quieren, ¿no? Y creen que eso ya es suficiente. No, hay que creerle al Señor. Y uno cuando empieza a creer es que comienzan a ver las cosas. Y yo honestamente, yo me quedo maravillada de ver las cosas que Dios ha hecho y hace. Y yo sé que seguirá haciendo. Ver a mis hijos, ver a mis nietos, escuchar a Raquel tan chiquitita, lo convencida que está en las cosas de Dios. ¿No? Eso fue una promesa para mí y yo lo estoy viendo y a mí me llena. Yo creo que todos ustedes pueden ver en mi vida reflejado lo que es creer en el Señor en un área de la palabra de Dios. Y hay muchas otras áreas en las cuales también creo, pero yo quería compartirles eso porque eso es lo más importante. ¿Qué hay más importante para nosotros como padres que nuestros hijos? No hay nada más importante, ¿verdad? Nuestros hijos son lo más importante. Ahora, como les digo, no es una ley, es una promesa. Entonces hay que hacer algo. Si nosotros creemos que eso va a pasar y actuamos en fe, pues eso va a pasar. Así de sencillo, eso va a pasar. Entonces, lo que tenemos que hacer es desde un principio empezar a trabajar en eso, o sea, a trabajar para conseguir esa promesa. Y la promesa ya está ahí. Y la promesa nos está atrás de nosotros corriendo ahí para alcanzarnos, ¿no? Pero entonces tenemos que estar en el lugar donde nos va a alcanzar. Tenemos que estar ocupados en algo para que esa promesa se haga en nosotros. Estuve leyendo una vez, y eso me abrió un panorama muy extenso, en Hechos 27 y no vamos ahí, no se trata la enseñanza, el testimonio, no se trata de eso, pero sí, miren, en Hechos 27, en la tempestad que hubo en el mar, cuando Pablo les dice a todos los que estaban en la nave con él, les dice, no tengan miedo, porque acabo de hablar con el Señor y Él me ha dicho que ninguna vida se va a perder. Entonces, pues Pablo hubiera dicho, pues vamos a acostarnos aquí en la barca y vamos a esperar. Total, no nos vamos a morir, vamos a llegar a la orilla y ya, porque ya el Señor me dijo que nadie va a morir. Entonces vamos a acostarnos aquí al ver que la barca llegue a la orilla. Pero no fue así. Pablo hizo algo, porque dijo, pero tenemos que encontrar una isla. ¿Verdad? O sea, no se acostó en el barco a esperar que el Señor los salve, los lleve a la orillita y después bien sequecitos, salgan de ahí, encontrar. No, Él les dijo, es necesario que encontremos una isla. Okay. Igual, toda nuestra casa será salva, pero es necesario que permanezcamos en el Señor, como acaba de decir Jackie, para poder alcanzar las promesas. Y así como esa promesa que para mí como mamá, como abuela, es la más importante, que toda mi familia sea salva. Hay muchas otras promesas que si no estamos en el lugar correcto y haciendo lo correcto, buscando la isla pues que buscó Pablo,
no nos vaya a alcanzar la promesa, ¿no? Entonces, yo animo a las mamás a tener fe en que eso va a pasar. Y también reitero que la fe sin obras es muerta. Entonces tenemos que hacer algo. Porque en Deuteronomio 28 es bien clara la palabra de Dios, dice, ustedes saben cuál es, no es mi intención predicarles ni nada, sino hacerles una referencia, porque si no vamos a tomar mucho tiempo acá. Pero ustedes saben, ustedes todos conocen lo que dice Deuteronomio 28. Las promesas que hay para nuestra casa, para todo esto, ¿no? Pero dice que esas promesas no se alcanzarán, dice, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. O sea, hay una condición para que todas esas promesas de Deuteronomio 28 sean efectivas en nuestra vida, ¿no? Y ahí en Deuteronomio 28 también habla de nuestra casa. Lo mismo en Mateo 7:24 que dice que el hombre sabio construye su casa sobre la roca, ¿no? Entonces, que si construimos nuestra casa sobre la roca, pues nuestra casa no caerá. O sea, todos esos versículos son versículos que debemos de, como papás, aprenderlo y tenerlo tan pegado en nuestro corazón y en nuestra mente para que eso nos dé valor a poder, pues, alcanzar la promesa que tenemos de parte del Señor para nuestros hijos, para nuestra casa. No todos, por ejemplo, yo tuve la gran bendición de conocer al Señor desde muy pequeña. Entonces he podido educar a mis hijos con bases de la palabra de Dios. Y yo sé que no todos hemos tenido esa oportunidad, esa gran bendición, pero eso no es motivo para desanimarse, ¿no? A veces, cuando escuchamos la palabra de Dios y escuchamos la promesa y volteamos y miramos a nuestros hijos que no tienen nada que ver, que parece, yo también lo he vivido. Pastor Arturo es Pastor Arturo ahora, pero cuando yo a veces lo miraba, yo decía, este anda más perdido en sus delitos y pecados, ¿cuándo pasará eso? Sí lo pienso, sí lo he pensado, porque lo que la palabra de Dios decía una cosa y volteaba y lo miraba y, ay no, qué lejos que está, ¿no? Qué lejos que está, pero siempre estuve, honestamente, o sea, sí sentía a veces yo como, no, esto me parece que no va a pasar y qué angustia, ¿no? Pero, y yo se los comparto porque yo sé que muchos de ustedes pueden pasar por lo mismo, ¿no? Que a veces vemos cosas que la palabra de Dios dice y volteamos, ay no, ¿cómo va a ser esto? Y a veces, esa duda, es solamente el enemigo mete esa duda en nuestro corazón, ¿no? Pero la palabra de Dios es fiel y verdadera. Pero cuando ya empezamos a ver que la palabra de Dios, o sea, cuando ya estamos persuadidos, pues como dijo Pastor Arturo, mientras que no estemos persuadidos de algo, no lo vamos a ver. Pero ya cuando estamos persuadidos, empezamos a ver, no, para mí eso es una maravilla. Y una vez le dije a Pastor Ana, yo creo firmemente que cuando ya Dios sabe que tú estás persuadido, te comienza a hacer ver cosas que ayudan mucho más a que tu fe crezca más y más. Y eso es una esperanza que debemos de tener como consecuencia de nuestra perseverancia en las cosas de Dios, en lo que Dios demanda de nosotros para alcanzar sus promesas. A veces yo pienso que para padres que han vivido con sus hijos, por ejemplo, que no eran creyentes antes, y haber vivido una vida donde los hijos han visto cosas lejos de las cosas de Dios, y después llegar al Señor y empezar a querer enseñarle a los hijos de una manera diferente, yo pienso que debe ser muy difícil. Pienso yo que debe ser muy difícil. Gracias a Dios, yo creo que ninguno de nosotros estamos en esa situación. Gracias a Dios, no estamos, pero siempre debemos de estar haciendo todo lo que está a nuestro alcance. Por ejemplo, un buen testimonio. O sea, siempre que vean nuestros hijos en nosotros que lo que decimos va de acuerdo con lo que la palabra de Dios, y no solamente lo que decimos, porque a veces decimos una cosa que va con la palabra de Dios, pero ellos ven que hacemos algo que no está de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, son esas cosas que trastornan a los niños cuando están chicos,
¿no? Por ejemplo, no mientas, pero si llega alguien a buscar a mamá, dile que no estoy. Entonces, ¿no? Y a veces son cositas tan insignificantes que parece que no afecta, pero sí afecta. Entonces, ser firmes en enseñarle las cosas de Dios, no importa qué, ser firmes. La palabra de Dios dice esto y esto es así porque Dios dice que es así. Y algo muy importante, no solamente debemos de ser padres biológicos de nuestros hijos, seamos también sus padres espirituales. Nosotros somos los primeros cuando son chiquitos. Ahora como pastor tenemos a Pastora Ana, que es nuestra madre espiritual. Pero en la casa, Pastora Ana no está en la casa. Entonces, seamos nosotros en la casa las que somos mamás y tenemos hijos chicos, y aunque estén grandes, enseñarles, o sea, ser madres espirituales de nuestros hijos. Y a las que tenemos nietos, pues ser abuelas espirituales de nuestros nietos. ¿No? La labor de mamá nunca termina. Siempre estamos, si no es como mamás, estamos como abuelas. Y es algo muy importante, muy, muy importante en la vida de los niños, la mamá, la abuela. Yo lo digo con mucha experiencia porque, bueno, tengo 7 nietos y en realidad de quien más he gozado como abuela es de Raquel. Y como les digo, a mí me da tanto gozo cuando escucho a Raquel por ejemplo, ahora ya está más grande y ya sabe los versículos mejor, pero cuando estaba chiquita se le perdió una muñeca y, mami, no perdemos nada, ¿verdad? O sea, en mi vida no hay pérdidas, ¿no? Entonces, cositas así y ver a Raquel cómo ministra a su abuelo cuando le dice, papi, tú citas poner a Dios primero, o sea, es una cosa, a mí me llena tanto, o sea, veo la promesa de Dios efectiva en la vida de mis hijos, de mis nietos, y yo creo que para mí no hay gozo más grande, honestamente. Para mí no hay gozo más grande que ver a mi familia sirviéndole al Señor, ¿no? En los caminos de Dios. Y yo creo que si amamos al Señor, todos los que estamos aquí, pues ese sentimiento no solamente es mío, yo pienso que de ustedes también, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les quería compartir y si algún día me dan oportunidad de volver a compartir otra cosa, pues ya les diré algo más en lo que estoy persuadida, pero eso es uno de los versículos en los cuales yo estoy muy persuadida y gracias a Dios estoy viendo resultados y les animo a ustedes que se persuadan de algo y empiecen, o sea, cuando empiezan a creer en algo y noten que no están muy persuadidos, empiecen a buscar en la palabra de Dios, lean, abran su Biblia, comparen un versículo con otro, pregunten, porque acuérdense que la fe viene por el oír y leer la palabra de Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. O sea, necesitamos que toda nuestra familia venga a los pies del Señor. Entonces, enfoquémonos en eso. Busquemos, ayudémonos, preguntemos qué puedo estudiar, dónde dice esto. Y busquemos todos los versículos que podamos buscar que se refieran a lo que necesitamos en ese momento. Y para mí la necesidad más grande es ver que toda mi casa sea salva. Esa es la necesidad más grande. Y como dijo Jackie, ustedes saben, o sea, no les puedo mentir, no les puedo contar una historia. Mi esposo no viene tanto a la iglesia como a mí me gustaría que venga. Yo quisiera ver a mi esposo todos los servicios sentado acá, ¿no? Pero todavía no se da eso. Pero ¿ustedes creen que yo creo que no se va a dar nunca? Yo sí creo que se va a dar. Toma un poquito más de tiempo, pero mi esperanza está ahí. O sea, no pienso yo, uy, ¿cuándo será? No, ahora sí, va a ser, lo voy a ver y yo sé que no me voy a ir de este mundo hasta que no vea yo a mi esposo rendido a los pies del Señor como tiene que ser. Porque eso es una promesa para mí y yo la creo. Y ya Dios me ha cumplido gran parte de mi promesa, me falta un pedacito. Pero también sé, y Jackie, gracias Jackie por compartir lo que compartiste, sé que igual como me persuadió Dios en que parte de lo que yo tengo que hacer es creerle para que mis nietos y mis hijos alcancen su salvación y verlos como estoy viéndolos ahora,
Pues lo mismo va a pasar con mi esposo. Y yo tengo que poner de mi parte. Tengo que ser un buen testimonio para mi esposo, ¿no? Tengo que ser un buen testimonio para mi esposo y tengo que estar ahí y él tiene que ver. Y por ejemplo, el otro día estábamos hablando, escuchando a Pastor Arturo, a Roy, que también, Pastor Roy, estábamos escuchando las prédicas. No, mi esposo sí se infla como globo, como dice Pastor Ana, ¿no? Y me dice, gracias a ti, que siempre estuviste. Le digo, no, gracias a mí, gracias a Dios, gracias a Dios. No me puedo llevar yo el honor, el mérito de que mis hijos sean lo que son. Dios es el que lo hizo. Yo le creí y Él me cumplió la promesa. Y así como esa promesa me ha cumplido Dios, me va a cumplir las otras. Yo estoy bien segura y los animo a ustedes a que crean, tengan fe y que su fe no desmaye. O sea, así miren a sus hijos perdidos en sus delitos y pecados, ustedes digan, te voy a ver delante del Señor, te voy a ver sirviendo al Señor. Y eso va a pasar en el nombre de Cristo Jesús. Ok, hermanos, vamos a recoger nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Vamos a obedecer al Señor, porque esta noche estamos hablando de obedecerle a Él, de creerle en su palabra, porque cuando creemos es que demostramos que creemos cuando obedecemos, ¿verdad? Vamos a orar por nuestras ofrendas. ¿Alguien necesita este sobre? Por favor, nuestros sugieres nos pueden pasar los sobres. Eriquita, pasa. Solamente tú vas a estar, sí. Ok, vamos a orar por las ofrendas. Ok, quisiera que pongamos un poquito de reverencia en el momento que vamos a orar por el Señor. Si ya terminaron de dar los sobres y todo, vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Dios, por tu palabra. Señor, en esta noche te queremos dar gracias podemos venir a ti, Señor, no con las manos vacías, Señor, podemos venir a ti con algo hermoso, Dios, para ponerlo delante tuyo, Señor, y sabemos que tú lo vas a bendecir, Señor, porque tu palabra dice que te probemos, Señor. Y en esta noche queremos probarte, Padre, trayendo nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Señor, para que tú abras las ventanas de los cielos, Señor, y derrames bendición hasta que sobre y abunde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Podemos pasar, hermanos, por favor? Pues vamos a dar un aplauso, por favor, a nuestras ofrendas. Muchas gracias. Nos ponemos de pie, hermanos, para ser despedidos. Ok, Padre, te damos gracias por este servicio que hemos tenido, Señor. Ahora te pido que tú nos despidas, Padre, nos lleves con bien a nuestros hogares. Señor, y que tengamos un excelente fin de semana, Señor, que tú nos guardas, el maligno no los toca, Señor. Bendecimos a tu iglesia, Padre, y declaramos que arma forjada contra ella no prevalece, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos vas a traer nuevamente el domingo para seguir escuchando tu palabra y aprendiendo de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.